Diferentes visiones. Hoy queríamos charlar con Nicolás Núñez. Él es legislador porteño por la izquierda socialista dentro del Frente de Izquierda Unidad y muy amablemente me atiende en la mañana de hoy. Buen día, Nicolás, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda. Hola, buenos días, Maximiliano. Gracias por atendernos. Gracias a vos por invitar. Bueno, Nicolás, lo primero que te queremos preguntar, y es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, es el tema Facundo Astudillo Castro, ¿no? Estamos todos muy consternados por lo que pasa, por la falta de soluciones, la falta de respuestas, y como siempre la izquierda motorizando las preguntas, ¿no? La bonaerense, el gobierno, las responsabilidades. Contame un poco qué opinás al respecto. Claro, nosotros ayer desde Izquierda Socialista y bueno, todo el Frente de Izquierda fuimos parte de la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es el espacio de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas que se mantuvo independiente de todos los gobiernos y que desde ese punto de vista pudo, desde el 96 que se creó hasta ahora, acompañar cada uno de estos reclamos, de estas peleas, porque lamentablemente se fueron reproduciendo casos como estos a lo largo de los años. Correpi tiene contabilizadas más de 200 desapariciones de personas, desapariciones forzadas, desde que volvió los gobiernos democráticamente electos, digamos. Increíble, Entonces, 200 personas desde el inicio de la democracia que no tienen respuesta y que han desaparecido, increíble. Así es, la mayor parte de esos casos sin nunca ser esclarecidos, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, más general es que involucramos lo de Facundo en un marco de la coyuntura. Escuchaba la apertura que hiciste sobre el contexto que estábamos, la pandemia y demás. Uno de los hechos que marca la coyuntura y la cuarentena, la pandemia en la Argentina, es que hubo un empoderamiento de las fuerzas represivas que hizo que ya se contabilicen más de 92 asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado, gendarmerías, policía federal y policía bonaerense o provinciales en todo el país. 92 personas que fueron asesinadas en el marco de la cuarentena. De las cuales poco se sabe, Nicolás, y poco se habla realmente. Exactamente. Estamos hablando ahí desde el caso de Luis Espinosa en el norte del país, que desapareció en una provincia y apareció su cuerpo en otra. El caso de una mujer que en San Luis fue detenida por andar en bicicleta yendo a hacer las compras y que después apareció suicidada en una comisaría. Se habla muy poco de todo esto, pero da un panorama a que se entienda por qué Cristina, la mamá de Facundo, sus abogados, los organismos de derechos humanos, ante el hecho de que un pibe desaparece hace 4 meses y la última imagen que tenemos de él es siendo esposado al lado de un patrullero, que la hipótesis más fuerte sea la de la desaparición forzada y señalar la responsabilidad de la fuerza represiva a cargo, en este caso la bonaerense. Y además hay muchas preguntas ahí, porque digamos, la última imagen que tenemos es de él esposado, no tenemos videos internos del patrullero, como te diría, entre comillas, un pacto de silencio entre todos los compañeros de la fuerza, entre ellos, donde nadie dice dónde fue la última vez, o sea, no hablan, no dicen, no. Y también el ministro de Seguridad no sé, donde no dando las explicaciones que muchos quisieran escuchar, ¿no? Respecto al caso. Sí, lamentablemente estamos viendo como una especie de déjà vu con lo que vimos con el caso de Santiago Maldonado en muchos puntos. En el propio accionar de las fuerzas de seguridad y lo que hacen los días posteriores al hecho, borrar su WhatsApp, borrar sus mensajes, negarse a hablar, encubrirse entre ellos, y el ministro de Seguridad a cargo, que se presta a colaborar con ese operativo. Porque Bernie fue hasta el lugar, se reunió con los policías, no le dio ninguna información a Cristina, la mamá de Facundo, sobre lo que había averiguado, le dijo lo siento mucho y se fue. Y todas las pistas que fueron encontrándose en el último tiempo, tenés 2 carriles. Uno, los testigos que son denunciados por los abogados como plantados, que se contradicen entre ellos, que no condicen los días que dicen
haber transitado la ruta y haber visto a Facundo, su testimonio con los hechos, y toda una serie de pruebas que son difundidas por algunos medios de comunicación locales allá, en particular señala uno que es La Brújula, que después se reproducen a nivel nacional, que el propio Bernie dijo que su fuente de información es ese medio, y repite todo lo que se dice de ahí, y es sistemáticamente desmentido por los hechos y por lo que dicen los abogados. Está esto que vos decís de que bueno, todo lo que pasó después. Sí. Hay mensajes entre los policías de los que se pudieron recomponer, donde uno le dice al otro, a otra, no te preocupes, nunca van a saber que fuimos nosotros, y en todo caso estábamos cumpliendo órdenes. Aparece en una de las comisarías, al lado de una de las comisarías, un amuleto de Facundo, cuando se suponía que Facundo nunca había estado detenido ahí. Aparecen, encontrados por el perito Marcos Terrero y sus perros, rastros de sangre y de Facundo arriba de patrulleros en los que se suponía que no había estado. Es decir, hay pruebas más que suficientes para que de mínima remuevan y detengan a los policías que están rondando el caso, y no lo hacen. Y Bernie, así como Bullrich decía, no voy a tirar un gendarme por la ventana, y el juez, Otranto en ese momento, no pudo comprobar nada, Bernie sale diciendo, no hay ninguna prueba contra la bonaerense, la jueza no lo probó. Ahora te tengo que hacer la pregunta política para el análisis tuyo, en este caso como importante referente de un sector de izquierda dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero Sí. lo podemos trasladar a nivel nacional. Vos recién me decía, lamentablemente vamos viendo ciertos puntos en común que se van acercando a lo que fue las dudas del caso Santiago Maldonado, donde realmente mucha gente duda hasta el día de hoy de qué es lo que ha sucedido más allá de las banderías políticas. Ahora, en ese momento y en ese contexto había un gobierno de otro signo completamente distinto al que hoy está manejando el caso en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Es decir, son gobiernos políticos distintos, pero que al parecer, según tu descripción, se manejan de la misma manera en la relación con la fuerza. Claro, por eso yo empezaba por el relato de, si se quiere, de contar todo lo que pasó a nivel de todos los gobiernos, porque lamentablemente es algo transversal, claro, que se fue sosteniendo en la relación con el aparato represivo del Estado, y siempre, pase lo que pase, el primer reflejo es proteger a la fuerza. Al margen de que, es verdad, Alberto Fernández llamó a Cristina, lo mismo hizo Kicillof, pero el problema, al margen de las declaraciones, son los hechos, y en este caso lo que hace Bernie. claro. En el hecho en concreto, en la investigación, no hay ninguna diferencia entre lo que hizo Bullrich cuando se desencadenó la investigación respecto del caso de Santiago con este caso, donde es verdad que, como vos decís, sobre lo de Santiago quedan distintas interpretaciones y demás. Hay un hecho que es objetivo. Hubo un operativo represivo ilegal a la vera de una ruta, entrando en un territorio en donde no tenía que entrar la gendarmería, y en el marco de ese operativo murió Santiago. Acá hay otro hecho objetivo. Hay un pibe que estaba transitando en la ruta en el marco de la cuarentena, y por un decreto presidencial que le da a la policía la posibilidad de detener gente por la cuarentena, en el marco de ese operativo este chico desaparece. Y todo lo que pasa a partir de ahí es incógnita, digamos, no aparece ninguna certeza. Está bien. Entonces cuando vos tenés esos datos objetivos, los cuales yo adhiero, y es un dato objetivo de lo que pasó con Facundo, vos también vas teniendo responsabilidades, porque, digamos, tenés el ministro de la provincia que claramente él no es el que lleva a Facundo en el patrullero, eso hay que decirlo, y está claro, pero si vos no accionás puertas adentro de la bonaerense y no haces las investigaciones del caso, uno tendería a pensar que podrías estar encubriendo. Y por otro lado y más arriba, si el gobernador no le pide a su ministro las explicaciones del caso y su ministro al jefe de la fuerza, también podría llegar a pensar de que o no les importa o podría haber un encubrimiento. Claro.
Por eso nosotros somos, muchas veces se usa en estos casos la formulación de que nosotros queremos justicia y la investigación y el castigo de los responsables materiales y políticos. Nosotros cuando decimos el gobierno es responsable de casos como estos, en casos como estos, desde ya no estamos diciendo, bueno, Kicillof dijo vayan y hagan esto. Estamos diciendo que la policía está envalentonada por el discurso y la política del gobierno, eso le da una responsabilidad política al gobierno, y a su vez se redobla su responsabilidad política cuando vemos cómo operan ante la investigación. Entonces, si el ministro de Seguridad, que es designado por Kicillof y sostenido en ese cargo por Kicillof, tiene la actitud que tiene de salir a atacar a Cristina, la mamá de Facundo, de salir a atacar a los abogados, de salir a bancar a como dé lugar a la bonaerense, a reproducir en todos los medios de comunicación pistas falsas que ya fueron descartadas por la investigación. O sea, es parte del operativo con el que se están cubriendo el hecho, y el gobernador no le pide la renuncia, entonces comparte la responsabilidad política con él. Se entiende, clarísimo. Te paso otro tema y aprovecho esta entrevista y estos minutos para charlar de lo que venís viendo y lo que viene viendo en general la izquierda y tu espacio dentro del Frente de Izquierda Unidad, del manejo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo lo ves? Y en cierto sentido ocupa, respecto de esto que venimos hablando en primer lugar, para hacer la transición temática, la misma doble vara que figura a nivel nacional, donde lo estricto de la cuarentena depende de la clase social o del sector que uno provenga, donde se vio con claridad en las marchas, digamos, de esta semana. Por ejemplo, Horacio Rodríguez de Larreta a los manifestantes del lunes en el Obelisco, más o menos que les pone una alfombra roja, y ayer a los que nos movilizamos por Facundo, el operativo del despliegue policial era inmenso. Hay un compañero que sigue detenido por hacer una pintada. O sea, ya hay un manejo de la cuestión represiva que repudiamos, digamos, en el sentido de utilizar la cuarentena como una excusa para amedrentar algunas protestas, digamos. Y por otro lado también le cabe la regla general de que nosotros creemos que es falso el discurso de que el centro de la explicación del aumento de los casos sean las reuniones sociales, que probablemente las haya y la verdad que puede ser que no sea el momento en términos sanitarios, ¿no? Pero no es el centro nuestro. Lo que nosotros decimos es al gobierno de científicos le va a costar mucho encontrar un paper, y a Larreta que repite lo mismo, alguna explicación científica que diga o que desmienta que el centro de los contagios tiene que ver con que abrieron todas las fábricas, sean esenciales o no, con que mandaron a todo el mundo a trabajar, con que los protocolos son no son suficientes, evidentemente, porque la gente se está contagiando en las fábricas, se está contagiando en los lugares de trabajo, en los lugares de transporte. Entonces, si como se anunció en la última conferencia, en el AMBA y en la Argentina se recompuso un 75% la movilidad respecto de lo que había antes de la cuarentena, eso significa que los únicos que están manteniendo aún la cuarentena laboral es gastronómicos, estatales y la educación, todo el resto volvió a la normalidad, y sobre la base de eso es que se está dando una multiplicación de los casos. Y también por eso es que se dan en los barrios, hay gráficos en internet bastante evidentes de estos y explicaciones de que el centro de los contagios siguen siendo los barrios populares, donde vive la clase trabajadora, los sectores que están obligados a ganar, como viven día a día, ganan su alimento día a día, están obligados a seguir saliendo, a pesar de que estamos en un punto alto, sea meseta, sea pico, lo que sea de los contagios. Entonces, al no dar una respuesta a eso, el gobierno de Larreta reproduce esos problemas. Solo agrego una cosita más, que es que con algunos agravantes, porque Larreta hizo votar una ley de emergencia económica en la ciudad que avala recortes salariales, está despidiendo docentes, la situación en los hospitales de las ciudades, muchos es crítica.
Entonces, lo vemos con preocupación todo este tema. Sí, y hay otro tema que tal vez le pueda llegar a jugar en contra a Larreta, y esto lo digo, no te hago cargo, pero lo hago como un análisis político a mediano y tal vez al año que viene, a elecciones del año que viene. Es que yo entiendo que se han, digamos, como reformulado las partidas para lugares que hoy más se necesitan, pero uno de los bastiones de Macri ganando en varias oportunidades en la ciudad y Larreta ganando en la ciudad fue la cantidad de obras que se hacían en la propia ciudad de Buenos Aires y el embellecimiento de la ciudad, cosa que durante estos 6, 7, 8 meses, te diría, hasta desde fines del año pasado, no está sucediendo. La ciudad está prácticamente colapsada en cuanto a no pintar un semáforo, o sea, no hay nada. O sea, esto es para el votante promedio del PRO, ¿no?, en la ciudad. Sí, claramente hay un retraso, algunas cosas las siguen haciendo, pero en la regla general también tiene mucho que ver con los años, ¿no? Porque los años impares, que son los que hay elecciones, son los que uno ve una proliferación. Es verdad. Una proliferación de listones amarillos de obra, y estamos en un año par. Prepárate que el año que viene van a volver, digamos. Pero, viste, cuando se hicieron justamente los viaductos y digamos, la elevación de los trenes, se habló mucho de lo que iba a pasar debajo, de las cosas que se iban a hacer, de los parques lineales, la gente muy contenta con todas esas obras. Hoy está todo vallado eso y prácticamente no hay obras, no pasan obras en ninguno de los barrios de la ciudad, grandes obras al menos. Como vos decís, a lo mejor hay un mantenimiento muy puntual de calles o algunas cosas, pero no hay repavimentación, al menos no se ve. Claro. Lo tenemos a Augusto Niesgay del otro lado que te quiere preguntar a Nicolás. Bueno. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Te quiero consultar, justamente recién hablabas de los barrios humildes que suelen ser los más vulnerables. Y hemos sabido en las últimas horas que, al menos en la capital federal, se están haciendo menos testeos porque, según el gobierno, no hay tantos candidatos para hisopar. ¿Esto, desde lo que ven ustedes, es tan así o en realidad directamente es una suerte de dejar de hisopar para que justamente este famoso R0 baje y den mejor los números? Sí, para nosotros en concreto, desde que la AEA, la Asociación de Empresarios de la Argentina, se tiró frontalmente contra la cuarentena, llevamos los últimos meses y anuncios en buscando distintas justificaciones pseudo-sanitarias para cómo justificar la apertura y la vuelta de la actividad económica completa y sin ningún tipo de resguardo. En eso, el último capítulo, el más reciente, tiene que ver con esta cuestión de que el subtesteo es enorme. Es imposible que no haya candidatos para testeos cuando tenés 1000 positivos diarios. O sea, todos los familiares de esa gente, la gente que vive con esa gente. Hay medio una disposición ahora de que si vos sos contacto estrecho, te dicen aislate, te tratan como positivo, pero no te meten en la contabilización y nunca te hisopan. Claro. Entonces, los datos que se están informando desde ya que están lejísimos de la realidad. Entonces, sobre la base de eso, es que se justifica después, dale que va, vamos para adelante, no pasa nada, mandemos a los pibes a alguna escuela, a los pibes pobres a alguna escuela, y todo lo que están anunciando sobre la base de una subestimación del verdadero alcance del virus, lo cual no es que queremos hacer alarmismo ni nada, nos preocupa porque después eso decanta en camas, en los hospitales, que uno dice, esta cuestión de que aumentamos la cantidad de casas de unidad de terapia intensiva, pero si lo que hiciste fue a una cama de intermedia ponerle algún dispositivo tecnológico, pero no tenés médicos para que lleven adelante esa atención, no tenés enfermeros, porque de los 1000 contagiados diarios, el 10% son médicos, y eso se va a agravar, entre un 6 y un 10% son médicos. Entonces, mientras mantengas esos números, la hipótesis del colapso del sistema de salud está muy presente. Nicolás, te queremos agradecer mucho por estos minutos con Radio Sónica, te mandamos un abrazo grande y seguramente no será la última vez que charlemos en el año. Te mando un cariño. Gracias a ustedes, saludos. Saludos. Nicolás Núñez, legislador porteño de Izquierda Socialista, representa al Frente de Izquierda Unidad y ha charlado en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.